El Señor les bendiga muy, pero muy ricamente esta noche a todos ustedes que nos sintonizan. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted en este día. Hoy no pudimos estar en la iglesia porque la reunión que tenemos hoy de obreros es en la iglesia. Entonces el Concilio General de las Asambleas de Dios nos ha pedido a la iglesia para estos cultos, así que un culto especial para pastores. Así que por esa razón no estamos hoy en la iglesia, pero el mensaje le va a llegar a usted definitivamente. Yo quiero hablar sobre la transmisión de la fe, y para eso vamos al Salmo 78, 1 al 7, que dice de la siguiente manera: Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, y que guarden sus mandamientos. Eterno y maravilloso Dios, yo te pido, Padre, que esta palabra que vamos a traer en el día de hoy sea de edificación, de bendición para tu pueblo, Señor, que necesita, oh Dios de los cielos, una palabra. Te pido, Señor, que llene esos vacíos, que puedan, Señor, también todos los que escuchan ser responsables en la transmisión de tu palabra a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a toda una generación. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Señor, abre los oídos. Señor, que este mensaje sea de bendición a donde quiera que llegue, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Algunos de nuestros abuelos transmitieron a sus descendientes de dónde eran sus raíces, cómo fueron sus inicios al formar la familia. Yo recuerdo cuando estaba joven, mi abuelo, muchacho en la casa, mi abuelo me decía dónde él había nacido, qué había sucedido con él en su nacimiento. Me contaba mi abuelo sus raíces, de dónde viene, de su raza, de dónde era, todas esas cosas. Fuera de cómo hizo la finca de café allá en Alto de los Guerras, transmitiéndonos a nosotros todas las cosas, todas las vivencias que él tuvo en su vida, que fueron tremendas y para nosotros, en el caso mío, para mí ha sido de mucha inspiración. Pero hay un compromiso de nosotros, los que conocemos las Sagradas Escrituras, proporcionarles el conocimiento y las experiencias a base de testimonio, ¿verdad?, de lo que ha significado el Señor para nosotros en toda nuestra vida. Hace años atrás, una vez lo dije en la iglesia, me reuní con mis dos hijos, con mi yerno y con mi nuera, que son dos hijos más que el Señor me regaló, así que son 4. Así que me reuní con ellos, recuerdo, allá en Bajo del Río, yendo para Sorá. Ahí nos reunimos y yo les pregunté, ¿qué están haciendo con mis nietos? ¿Cómo están criando mis nietos? ¿Cómo me están llevando mis nietos? ¿Le están sembrando lo que yo les sembré? ¿Le están enseñando el temor de Dios que yo les sembré a ustedes?
Yo quiero que mis nietos sean llevados como debe ser. Ellos estaban en el río bañándose, las niñas bañándose, todos estaban ahí. Pero yo necesitaba que ellos entendieran la razón de ser. Hay un mandato en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, donde enfáticamente dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y antes, en el versículo 2, dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y yo tengo que recordar a mi esposa. Aquí, este mensaje me lo está grabando aquí Eliezer Antonio. Cuando Eliezer Antonio estaba bien pequeño, yo recuerdo que mi esposa le cantaba a él una canción que se canta en la escuela dominical, hablando de Noé, de la historia de Noé y cómo el pez se lo había tragado. Y yo recuerdo que un día íbamos para Panamá, íbamos pasando por el puente y él vio un barco. Y cuando vio el barco, lo primero que le dijo a la abuela: Nana, el barco de Jonás, el barco de Jonás. Y Anairi comenzó a cantarle la canción a él nuevamente porque le encantaba que le cantaran esa canción de Jonás. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que practicar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Sembrar esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Yo quiero que mis nietos, que mis hijos lleven esa fe que yo llevo dentro. Yo he dejado lo mejor de mi vida, he dejado parte de mi juventud, parte de mi madurez, y ahora estoy dejando mi experiencia. Yo dejé toda mi fuerza, dejé todos mis anhelos, los dejé sirviéndole al Señor. Y ahora estoy dejando mis canas, estoy dejando mi experiencia, estoy dejando todo al servicio de Dios. Y yo quiero ser un modelo y un ejemplo para ellos y para mis nietos, que en el futuro puedan decir: mi abuelo, mi bisabuelo fue un tremendo hombre de Dios y yo quiero seguir su camino. Hay un canto que escuché en estos días, creo que Dani Berrío lo canta, que dice, una parte dice, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Me encantó ese mensaje, me encantó ese mensaje. Qué bueno uno ser como Dios, ser como Jesús, porque los hijos cuando quieren imitar a uno, entonces están no imitando a uno, sino a Jesús. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces debemos ser nosotros imitadores de Cristo para que nuestros hijos sean imitadores nuestros y puedan continuar con la fe. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted y que yo estoy haciéndome a mí mismo: ¿qué estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Qué tipo de fe estamos transmitiendo a nuestras generaciones? Yo, no muy seguido, pero nos reunimos aquí con mi familia, en algunos casos, nos reunimos aquí en casa. Un día que tenga a todos mis nietos, voy a sentarlos y voy a contarles algunas cosas que quiero que ellos sepan y que lleven en su corazón. Vivencias que yo tuve en mi vida cristiana cuando comenzamos nuestra vida de fe, cuando comenzamos el ministerio, las luchas, las victorias, las dificultades. Pero cómo Dios nos ha sacado, cómo hemos podido caminar sobre las aguas, cómo podemos decir y por qué podemos decir Ebenezer. ¿Por qué podemos decir que Dios ha sido nuestra piedra de auxilio? Tenemos que transmitir a nuestros hijos eso. Ahora, ¿qué estamos dejando? ¿Qué tipo de fe estamos transmitiendo a nuestra descendencia? ¿Qué tipo de fe? No olvido nunca a uno de mis profesores llamado Floyd Whitburn. Un viejito lleno de Dios, enseñándonos a nosotros teología del Nuevo Testamento. Extraordinario, Señor. Cómo recibió él esa fe de sus padres y cómo ha transmitido esa fe a sus hijos y a sus nietos. Y yo dije: Señor, yo el día que ese señor estaba testificando acerca de eso, yo le decía: Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Y ojalá Dios quiera pueda lograrlo. Vamos a ver 3 aspectos importantes
en la transmisión de la fe y sus propósitos. Número 1, vamos a ver, la transmisión de la fe. El libro de los Salmos, aquí donde leímos, dice, hablaré de las cosas antiguas. Es un compromiso. Hablaré de las cosas antiguas. El salmista lo que está hablando, voy a repetirle a mis hijos la historia de Abraham, de cómo fue sacado de Ur de los Caldeos. Voy a contarles la historia de Abraham cuando fue a Egipto, la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando nació Isaac, cómo nació Isaac, el sacrificio de Isaac, cómo iba a sacrificar a Isaac en obediencia a Dios. Y la transmisión de ellos, de la historia sagrada, era oral. Se hacía verbalmente. Tenemos que entender que ellos carecían de los elementos que nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos papel, tenemos pluma, tenemos ahora mucho más moderno. Yo tengo esta tablet aquí, celulares, computadoras, tantas cosas que hay para comunicar, grabaciones como las que estamos haciendo ahora. Pero ellos tenían que hacerlo verbalmente cuando estaban reunidos como familia. Antes no había televisión y al no haber, pues bueno, definitivamente se reunían los viejos a contar la historia sagrada de sus antepasados. Los descendientes de Jacob, contando su historia a sus hijos acerca de su abuelo, acerca de su nieto, de su bisabuelo, etc. Esa transmisión se daba oralmente. Era cada noche. Yo recuerdo cuando íbamos, mi abuelo cocinaba, sancochaba papa para darle a los puercos. Mi abuelo tenía muchos puercos. Y entonces cocinaba las papitas chiquitas que hoy le llaman papines. Esas papas se recogían y se cocinaban en unos tanques grandes para darle a los puercos. Pero yo recuerdo cuando él tenía esas cuestiones cocinando, nosotros nos íbamos por donde mi abuelo. Y nos sentábamos al lado ahí de esa tanque grande, y cuando las papas ya estaban cocidas, mi abuelo con un cucharón sacaba las papas y las ponía en un lugar donde se refrescaran un poco, y nosotros pelando esas papas y comiéndolas con sal, y mi abuelo contándonos historias acerca de cómo hizo su finca, acerca de cuando llegó por primera vez de cacería a ese lugar. Todo eso lo recibimos oralmente. Qué bueno podernos sentar nosotros con nuestros hijos y contarles lo que ha pasado con nosotros en nuestra vida de fe. Eran historias a la hora de la reunión familiar que ellos hacían eso. Y el firme propósito que ellos tenían en su corazón es que los hijos siguieran transmitiendo a las siguientes generaciones la historia. Abraham habló de su pasado Isaac, pero el anhelo de Abraham era que Isaac le enseñara a Esaú y a Jacob acerca de la historia de él. Luego Jacob tenía que contar acerca de la historia de Isaac, acerca de la historia de Abraham, y así iba pasando de generación en generación a la hora de las reuniones familiares, esa transmisión de la fe de Abraham, de la fe de un gran hombre. ¿Cómo necesitan nuestros hijos que podamos sentarnos y testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros? Segundo, la fidelidad de la transmisión. Yo estoy transmitiendo ahora a ustedes aquí. No puedo transmitir en mi cuartito de estudio, porque en mi cuartito de estudio tengo un aire acondicionado, que esa es una bomba. Eso más el ruido que hace que lo que enfría. Entonces yo cuando grabo ahí tengo que enfriar el cuarto por buen rato para apagar el aire y luego grabar. Pero tuve que trasladarme a otro lugar de mi casa para grabarles a ustedes, ya con el aire acondicionado aquí, pues que es silencioso y puede escuchar, porque yo quiero que la grabación salga con fidelidad y usted pueda entenderla.
Entonces, así mismo, nosotros tenemos que transmitir las verdades de Dios con fidelidad. Él dice, las cuales hemos oído de nuestros padres. Hay que oír bien. Hay que oír bien. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay que oír bien. Y él siempre lo dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces es necesario, hermano, que la transmisión de la verdad de Dios sea fiel a la bendita palabra. Fiel a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Después dice, la cual hemos entendido. Los padres se aseguraban que sus descendientes comprendieran la importancia de la transmisión de la fe. Que entendieran bien lo que les estaban enseñando. Era necesario que Isaac, Jacob, Esaú, Judá, Isaacar, Rubén, Efraín, todos los 12 hijos de Israel pudieran entender con fidelidad acerca de la historia de estos antepasados de ellos y que no se perdiera absolutamente nada. ¿Cómo usted cree, hermano? Antes usted no podía cargar una Biblia debajo del brazo. En la época de Jacob usted no podía cargar eso. La gente escribía en tablillas de barro. Escribían los que sabían escribir, los que habían podido aprender a escribir. O en algunos pergaminos que hacían de algunos escritos en cuero de animales, qué sé yo, para poder que quedaran estipuladas algunas cosas. Algunas cosas se grababan en las varas de los jefes de tribu, se grababan la descendencia allí, quién era el padre, quién era el hijo, para que quedara allí grabado en el madero allí, ¿verdad? Pero tenían que ser fieles. Usted notará que los judíos son muy fieles en lo que es la genealogía. Los judíos son celosos de la genealogía. Los judíos, ellos desde el principio, cada tribu, ellos tenían que llevar esa descendencia tan clara que no hubiera equivocación. Usted puede notar cuando los padres de David, toda esa gente iba, cuando Rahab, luego viene Boz con Ruth, y ahí aparece, y de ellos nació fulano, y de fulano nació el rey David. Es una cosa que tenían que ir con fidelidad. ¿Ah? Tenían que ir con fidelidad. Porque la ley de Dios, hay que presentarla con importancia. La palabra de Dios y la ley de Dios es establecida por Él. Él dice, y las repetirás. Aquí no es un asunto de que si tú quieres. No. Las repetirás. Se acabó. Dios dijo así, las repetirás. Y usted que me escucha es responsable de repetirle a sus hijos y a sus nietos la palabra de Dios. Mire, mis hijos cuando nosotros los disciplinábamos, y ¿sabe por qué te disciplino? Porque la Biblia dice esto y esto, y tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Casi la mayoría de las veces que disciplinábamos a nuestros hijos, teníamos las Sagradas Escrituras como modelo en la disciplina. Porque es una ley. Las leyes no se pueden cambiar. Los gustos son gustos, pero la ley tú no la puedes cambiar. Y la ley no se puede cambiar al gusto de la persona y como quiera acomodarla. La ley es ley, tal cual como viene, tiene que ser recibida y tiene que ser practicada. La ley de Dios hay que ser dictada tal y cual como la recibimos, tal y cual como está escrito aquí. Mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien esto. Hay un texto aquí en el libro de los Salmos que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si nosotros como padres de familia no estamos sembrando fundamentos fuertes en nuestros hijos, ¿qué han de hacer ellos?
Si los responsables de nuestros hijos somos nosotros mismos, no es la escuela dominical, no es el pastor, no es el maestro de escuela dominical, no es el líder de departamento, no es la líder de misionerita, no es el líder de fraternidad de exploradores del rey. Los responsables de transmitir con fidelidad la palabra de Dios somos nosotros los padres, para que ellos hereden esa fe. Hay que transmitirla con esa fidelidad. Y tercero, el cumplimiento de la transmisión. Es una cosa, hermanos, que no podemos dejar de hacerlo. Mire que el salmista dice, no la encubriremos a nuestros hijos. No las encubriremos. Él dice, no las encubriremos a sus hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No la encubriremos. No podemos encubrirle a nuestros hijos y a nuestros nietos las maravillas de Dios. No podemos. No podemos. Mire, hay algunas prácticas que yo quiero hablar con mis hijos, que quiero y tengo prácticas visibles que quiero hacer en mi casa, para que cada vez que salgamos de la casa sepamos que salimos por la misericordia de Dios. Y cuando entramos por esa puerta de la casa podamos entender que hemos regresado a la casa por la misericordia de Dios. Eso yo lo sé, pero yo quiero transmitirlo a mis hijos y a mis nietos. Que ellos entiendan que cuando salimos de la casa, salimos con la bendición de Dios. Pero cuando regresamos con su bendición completa. Completa. Pero eso yo tengo que transmitírselo a ellos, tengo que decírselo. Tengo que transmitirlo. Yo quiero que mi generación venidera lo sepa. Yo quiero que mis nietos y mis bisnietos lo sepan. Para que los que nacen lo cuenten a sus hijos. Mira cómo habla él de esto en el versículo 5. Dice, el pueblo, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Luego dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. A sus hijos. Le dieron a nuestros padres que se la dieran a nuestros hijos. Entonces, esta es una palabra que ha venido para nosotros. Y nosotros somos los responsables de transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Para los que nacen, para que los que nacen cuenten a sus hijos. Y de esos a sus hijos. Luego dice, para que confíen en Dios. Tenemos que contar sus maravillas. Y mire que él dice, y Dios mismo testifica a Jacob. Aquí en el versículo 5. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Vamos a ver estos dos puntos, que estos puntos son importantes. Número 1. Él estableció testimonio en Jacob. Cuando Jacob, antes de nacer, mientras él estaba en el vientre de su madre, habían lucha entre él y su hermano. Y Dios le dijo a su madre, hay 2 naciones en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. Y el Señor le habló acerca de eso. Luego, cuando él obtuvo la bendición de su padre y su padre lo envía, ¿verdad? Dios todo el tiempo va con él, y cuando él está en Betel tiene un encuentro con Dios, y luego él le dice al Señor le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Te voy a cumplir cada palabra de lo que te dije, le está diciendo el Señor. Luego él le dice, Señor, si tú me llevas con bien y me traes con bien y me das pan para comer y vestido para vestir, yo voy a hacer este trato contigo. Y Dios establece un trato en el capítulo 35 de Génesis. El Señor vuelve a llamar a Jacob y le dice, yo quiero que vengas porque me tienes que cumplir con el trato que tú me dijiste que tenías que cumplir. Así que él estableció testimonio con Jacob, pero luego en Sinaí establece la ley en el pueblo de Israel. La establece. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos.
Dios mismo testifica. Esta es la razón de que el pueblo judío permanezca hasta hoy. ¿Sabe una cosa? El pueblo judío si hubiera sido por los seres humanos, si hubiera sido por el hombre, si hubiera sido por las naciones, el pueblo judío hubiera desaparecido. El diablo ha querido y quiere acabar y destruir al pueblo judío. El pueblo judío hoy es una nación llamada Israel porque dos naciones fuertes apoyaron en el 48, 47 para que se estableciera el Estado de Israel. Y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, uno de los dos países más fuertes, apoyaron para que Israel fuera un Estado. Pero las demás naciones de alrededor querían aniquilarlo y hasta el día de hoy quieren eliminarlo de la faz de la tierra. Pero ¿cómo permanecen hoy? Porque ellos han transmitido la fe a cada uno de sus hijos. Y por último, el propósito de la transmisión. El propósito de la transmisión. Enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios con un propósito. Yo quiero que mis hijos sean buenos hijos. Yo quiero que mis nietos sean buenos nietos. Yo le doy consejo a Eliezer Antonio. Salgo con él por ahí, le hago algunas preguntas, le doy mi opinión de algunas cosas, le digo que tiene que cuidarse, porque la vida de fe hay que mantenerla por encima de lo que sea, por encima de lo que sea, porque vienen nuestros hijos, Yo le digo a él, vienen tus hijos, y esos hijos que se van a levantar tienen que tener padres que sean modelos de fe, que sean padres llenos de amor y de la gracia de Dios para con ellos, para que ellos también a la vez hereden eso y lo transmitan. Entonces, para que sepa la generación venidera, para que sepan los que nacen y que lo cuenten a sus hijos, o sea, será el propósito. Que lo supiera la generación que venía y esa generación que venía se la contara a sus hijos. Ese era el segundo propósito. El tercer propósito, para que aprendan a confiar en Dios todo el tiempo. Para que confíen en Dios. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Mis hijos aprendieron a confiar en Dios. Yo recuerdo cuando éramos pastores en Aguadulce, nosotros teníamos unos carros, hermanos, que esos carros había uno que tenía un letrero. Yo compré un carro de segunda y tenía un letrero que decía duro de matar. Y una hermana ahí en Aguadulce que se llama Querú dice, no, pastor, ese carro no se debe llamar duro de matar, ese carro se debe llamar duro de arreglar. Y nosotros viajábamos con esos carros para Volcán, tarde de la noche, nos íbamos después de los cultos con unos carros viejos que yo me pregunto ahora cómo yo podía hacer eso. Pero salíamos confiando de que Dios nos llevaba y nos traía. Y tuvimos luchas en el camino, pero llegamos y regresamos. Y ellos aprendieron a confiar en Dios. Entonces el propósito de transmitir la fe para que aprendan a confiar en Dios. Para que no se olviden de las obras de Dios. Una de las cosas que jamás nuestros hijos deben de olvidarse, que el Señor es capaz de abrir mares, de detener los ríos, de detener la lluvia, de hacer que haya lluvia. Que Dios es capaz de abrir vientres, que Dios es capaz de crear órganos nuevos en una persona. Que sea capaz, porque para Dios no hay nada imposible. Nuestros hijos no deben olvidarse de las obras de Dios. Y 5, para que guarden sus mandamientos. Dice la Sagrada Escritura aquí, ¿verdad? Y no se olviden de la obra de Dios y que guarden sus mandamientos. Ese es el propósito. Concluyo. Hermano, es una responsabilidad que tenemos para con Dios obedecer y cumplir fielmente este mandato. Escúcheme. Dios nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con el talento que te di? No creamos que solamente es el talento que yo toco guitarra, que yo canto, que yo tengo ese talento. No. Está hablando de ministerio, está hablando de talentos, está hablando de hijos, está hablando de nietos.
Y Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste con la herencia que te di? ¿Quiénes son la herencia mía? María Eugenia y Monchito. Esa es la herencia que Dios me dio. Pero luego me va a preguntar, ¿qué hiciste con las coronas que yo te di? ¿Y quiénes son mis coronas? Eliezer Antonio, Emanuel, Alía, Elena, Talia y Milena. 6 coronas que Dios me ha dado. Y Dios me va a preguntar, tú como abuelo, ¿qué hiciste con las coronas que yo te di? ¿Las cuidaste? ¿Las quisiste? ¿Las corregiste? ¿Las guiaste por el buen camino? ¿Fuiste ejemplo y modelo para ellos? El Señor me va a preguntar. Y le va a preguntar a usted acerca de sus hijos y acerca de sus nietos. Entonces, yo tengo que cumplir fielmente este mandato. Segundo, yo tengo que ser modelo de fe para mis hijos y para mis nietos. Yo tengo que ser, esa es una responsabilidad mía, ser modelo. Yo quiero que mis hijos y mis nietos vean a través de mi vida en el ministerio cómo ha sido mi vida como pastor, cómo ha sido mi vida como padre, cómo ha sido mi vida como esposo, cómo ha sido mi vida como abuelo. Y tercero, cerciorarse que nuestros hijos practiquen la fe de igual manera que nosotros lo hicimos o mejor. O mejor. O mejor. Entonces tenemos que cerciorarnos de eso. Yo estoy encima de mis hijos, yo estoy encima de los dos. Yo estoy encima de ellos. Yo a cada rato estoy, Monchito, ven acá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? María Eugenia, ¿qué pasa? Mira esto, mira lo otro. Escuchen o dejen de escuchar, se lo digo. Porque esa es mi responsabilidad. La fe hay que transmitirla. Hermanos y hermanas, es el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Usted le puede dejar una inversión en ellos, de su estudio, de su preparación, ser unos grandes profesionales, pero la mejor es el legado de la fe que usted le puede dejar a sus hijos. Quiero orar por usted antes de terminar. Eterno y maravilloso Dios, te damos infinitas gracias porque tú nos permites, Dios, traer este mensaje, y no va a ser solamente de edificación para el Centro Familiar Bethesda de aquí de Panamá, sino a donde vaya este mensaje también será de bendición para muchas personas. Pido, Señor, que estas palabras sean llevadas por el Espíritu Santo al corazón de cada uno de los que escuchan, y que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos sean hombres y mujeres de fe, que esa palabra ellos puedan recibirla y los padres puedan enseñarla con todo el corazón para que sus hijos y sus nietos jamás se aparten de tus caminos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, mañana miércoles debemos estar con los departamentos, así que el Señor les bendiga ricamente.